Hola chicos, buenos días. Buenos días, chef. ¿Cómo están? Bueno, de hecho, ¿O con sueño? sí, un poquito, ¿eh? Ok. Bueno, pues como ya les había informado la semana pasada, pues ya esta semana es únicamente de exámenes, ¿sale? Bueno, antes de darle información, mejor vamos a darle unos 2 minutitos a ver si se integra alguien más para no repetirla tantas veces sea posible. Entonces, vamos a darle unos 2 minutitos a ver si alguien más se integra para que puedas darles la información pues general a todos, ¿vale? Sí, chef. Gracias.
Ok, bueno, pues no entra nadie ahorita. Les voy a dar entonces la información a ustedes. Les comentaba entonces, el Mike ya va entrando. Ay, Dios. Ahora sí. Les comentaba entonces, la semana pasada, obviamente les había pues comentado que eran los últimos temas que íbamos a ver, que esta semana únicamente era de exámenes, ¿sale? Entonces, el examen de esta materia de grupos y convenciones va a ser el día de mañana. El examen de prefabricados y conservación va a ser el día viernes, ¿sale? Entonces, me preguntaba, por ejemplo, Jorge, si va a haber receta el día viernes. Lo más seguro es que yo les pida a ustedes que hagan lo que ustedes quieran, ¿sale? Entonces, bueno, de hecho, eso era lo que iba a comentarles el día de hoy, que para el día viernes, como tal, para su evaluación, con respecto a lo que habíamos hecho, que en realidad hubo varias recetas que quedaron pendientes porque, pues bueno, no tenían los ingredientes, no los habían comprado, etcétera, etcétera. Eh, pedirles que como parte de su evaluación realizaran igual una práctica, la que ustedes quisieran, o sea, únicamente algo, ajá, ya sea, no sé, se me ocurre ahorita, digo, no estoy diciendo que lo hagan, se me ocurre a lo mejor, no sé, estas cerezas al marrasquino, ¿no? Un ejemplo. Entonces, obviamente, bueno, tener el examen y tener la cuestión de la práctica para que posteriormente yo les dé su calificación final, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma es como se llevaría a cabo el día viernes. Ustedes pueden realizar con respecto a todo lo que, o a todas las recetas que les mandé, pueden realizar una, la de su preferencia. Por ejemplo, si a lo mejor hubo una receta que ustedes creen que les pudo haber salido mejor de lo que les salió, pues bueno, podemos trabajar o pueden trabajar en esa receta el día viernes sin ningún problema, ¿sale? Ahora bien, con respecto al día de mañana, yo ayer en la noche únicamente les dejé una actividad por materia, ¿sale? Una nada más. En el caso de esta materia de grupos y convenciones, les dejé una materia sobre tipos de menú. Ajá. Y de hecho les mandé un archivo. En esa misma actividad, en la parte de los comentarios, está el archivo bueno, donde viene todo lo de tipos de menú. Bueno, les dejé la actividad y justamente, bueno, tienen que leer esa información de tipos de menú porque esa información viene en el examen, ¿sale? Entonces, para que lo puedan contemplar y lo puedan leer. Con respecto a los temas que les di del libro, quizás son temas que ya habían conocido, que ya habían visto con anterioridad, a lo mejor con la reserva de que por ahí existiera uno, dos, tres puntos pues, que no habían tomado en cuenta o que no habían visto. En general esa información pues ya la habían visto, ¿sale? Por otro lado, el día de hoy, para esta materia, solo como complemento, yo sé que quizá no es parte de, pero bueno, como complemento se me ocurrió darles un poco de información sobre chocolate y cacao, ya que en realidad, hasta donde yo tengo entendido, no sé, o no me van a dejar engañar ustedes, si es así me corrigen, durante el lapso que de toda la carrera, pues creo que nunca ven temas o temáticas referentes a lo que es chocolate, ¿o sí? ¿Sí, sí ven temas de chocolatería, chicos, o no? ¿O han visto? No, chef. Ok, bueno, les mencionaba entonces, solo como complemento para el día de hoy, o les voy a dar un poco sobre la temática de chocolate para que, pues bueno, también tengan esa información, ¿sale? No sé si tengan una duda, alguna duda hasta aquí sobre esta materia de grupos y convenciones. Les vuelvo a repetir,
En este caso se va a tomar en cuenta lo que es el examen teórico, que es el día de mañana. Únicamente, la única actividad que les dejé el día de ayer, para que por favor se metan a la plataforma, revisen la actividad y tienen hasta hoy para entregarla a las 11 de la noche, ¿sale? Entonces, literalmente tienen todo el día para realizar la actividad hasta las 11 de la noche. Entonces, únicamente se va a tomar en cuenta la actividad, el examen y en este caso lo que es la asistencia, ¿sale? Entonces, para que más o menos ahí, pues hagan sus cálculos si es que no quieren hacer la actividad, pero eso es lo que se va a tomar en cuenta para esta materia. Para el día viernes, les vuelvo a repetir, el día viernes, perdón, también les dejé una actividad para lo que es prefabricados y conservación, que también es necesario que revisen la actividad, que hagan la actividad y revisen la información que les envié. También les envié una información, les envié un PDF sobre la información de métodos de conservación y obviamente la actividad viene sobre ese PDF. También les informo que el examen de prefabricados y conservación va a ser sobre ese PDF, ¿sale? Sobre métodos de conservación. Dado que días anteriores, pues bueno, no les dejé actividades y no les envié justamente esa información que les envié, únicamente les dejé esa actividad y en base a eso vamos a hacer lo que es el examen. Entonces, ¿de qué manera se va a evaluar? Se va a evaluar de la siguiente forma. Obviamente se va a evaluar la parte de asistencia, se va a evaluar la parte de la actividad, obviamente va a tener un peso menor, se va a evaluar la parte de las prácticas y finalmente el examen teórico. ¿Sale? En la parte de las prácticas va a venir incluida lo que es la práctica de este día viernes, justamente, que es como la última actividad de evaluación. ¿Sale? Entonces, para que lo tomen en cuenta y ustedes deciden y busquen cuál es la receta que van a hacer. ¿Sale? ¿Hasta aquí sobre eso tienen alguna duda o todo bien para lo del día viernes? Yo todo bien, chef. Gracias. Perfecto. Entonces, tómenlo en cuenta, ¿sale? Por favor, en el caso de la actividad, de las actividades, solo es una por materia, chicos. Entonces, hagan lo posible por entregar esa actividad que la verdad les va a ayudar mucho, ¿sale? Entonces, no dejen que por una sola actividad, pues les perjudique y baje su calificación. Tomando en cuenta también que algunos de ustedes el parcial pasado, pues no les fue tan bien que digamos, ¿sale? Entonces, por favor, hagan esa actividad para que pues sí, su promedio, o en este caso su calificación, no baje del todo. Entonces, para que también a partir de hoy empiecen a decidir qué tipo de práctica o bueno, qué tipo de receta es la que van a realizar. Obviamente tomando en cuenta todas las que hemos hecho, ¿sale? ¿Cuál es la que van a realizar? Y pues bueno, eso sería todo en cuanto a la información general que tenía que darles acerca de las dos materias. Entrando ahora sí en tema, en contexto de esta materia de grupos y convenciones, como les mencionaba hace un momento, les voy a dar esta temática que es de chocolate. Digo que es bastante extensa, pero pues vamos a ver hasta dónde podemos abarcar el día de hoy, para que, bueno, tengan también esa información y se empapen un poco sobre esta información de chocolate, ¿sale? Bien, entonces voy a empezar con el tema. Muy bien. Bien, como les mencionaba, entonces voy a empezar con esta temática que es de chocolate, ¿sale? Bien, primero tenemos la parte de historia del cacao, ¿sale?
Obviamente, para adentrarnos bien en este punto de lo que es el chocolate, también debemos tomar en cuenta, y es importante conocer la historia del mismo. Yo sé que por ahí tienen algunas referencias, obviamente, del cacao, pero bueno, es importante también adentrarnos un poquito más. Tenemos entonces que, hablando de la historia del cacao, los olmecas, que fueron más o menos entre el año 1500 al 400 antes de Cristo, fueron los primeros humanos en saborear el cacao en forma de bebida de la siguiente manera. Estas personas lo que hacían era que molían las habas de cacao, mezclándolas con agua y añadiéndoles especias, guindillas y hierbas. Los olmecas fueron los primeros en cultivar el cacao en México. En el curso de los siglos, la cultura del cacao se extendió a la civilización maya en el 600 a.C. y la azteca en el 1400 a.C. Entonces, aquí, bueno, como quizá nosotros llegaríamos a pensar, o a lo mejor lo que habíamos leído en algunos lugares o escuchado, creíamos nosotros que a lo mejor la civilización maya eran las primeras personas que habían cultivado el cacao o habían manejado el cacao, pero ciertamente quienes fueron los pioneros en este aspecto fueron los olmecas, que posteriormente fueron pasándola a la civilización maya y a los aztecas. Recordemos que los olmecas es la civilización más antigua de todo México, ¿sale? Independientemente de lo que digan de que los mayas y que los aztecas y los mexicas y los totonacas y lo que ustedes quieran, de hecho hay bueno, solo como dato ahí curioso, hay como cierta incertidumbre de que en realidad no saben cómo surgieron los olmecas. O sea, los olmecas es como la civilización más antigua de todo México, pero en realidad hay cosas muy inciertas sobre esa civilización, porque es una civilización muy antigua y es una civilización que no saben a ciencia cierta cuándo empezó, ni de qué manera se desarrolló, ni de dónde vino, si surgió aquí en México, etcétera, etcétera. Hay muchas interrogantes en cuanto a esta civilización, pero bueno, fueron ellos los que en realidad empezaron con el cultivo del cacao. Tenemos después que los mayas utilizaron la vaina del cacao para crear una bebida alrededor del año 600. De igual forma, existen varios documentos que señalan la predilección de los aztecas por el cacao. Los aztecas preparaban un brebaje amargo y concentrado llamado techocolate, cuyo consumo estaba reservado exclusivamente al emperador, a los nobles y a los guerreros. La vaina del cacao valía más para los indígenas que el oro y la utilizaban como moneda de cambio para el trueque. Para estas civilizaciones, el cacao era un símbolo de abundancia que era empleado en el momento de rituales religiosos dedicados a Quetzalcóatl, dios azteca portador del cacao a los hombres, a Chequec Chau, el santo patrono maya del cacao. También se utilizaba en el momento de los funerales de las élites como ofrenda. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el cacao en toda esa época era un elemento de gran importancia. Como nos dice aquí, era un elemento aún más importante que el oro, dado que su valor que tenía ante las civilizaciones era demasiado grande. Y eso tomando en cuenta que no solo se utilizaba como simbolismo o como símbolo, como podría ser el oro. En el caso del cacao, para ellos era muy importante ya que les ayudaba principalmente a sus rituales y por otro lado era pues un alimento especial que se utilizaba o se diversificaba de distintas maneras para su consumo. Es por eso que el valor que se le daba era demasiado alto. En el siglo XVI, cuando Cristóbal Colón llegó a América, los indígenas tomaban el conocido chocolate, una bebida con un fuerte sabor que producía gran vitalidad y energía. El cultivo de cacao en México estaba esparcido en esa época a toda la zona templada y caliente del país. Desde la provincia de Tabasco hasta Michoacán, Colima, Chiapas y Campeche. Se producía de manera espontánea, pero también se cultivaban 4 variedades principales de la planta. Cuauhcautl,
Xochicahuatl, Tlacahuatl, bueno, y Tlacahuatl, los cuales nos dice que los cacaos más apreciados, perdón, eran los de la zona de Tabasco y del Soconusco de Chiapas, por el gran tamaño de sus semillas y por su sabor y aroma. Ok, entonces desde esos tiempos podríamos decir que el cacao, pues, fue parte importante en este caso, las civilizaciones, y obviamente ya eran zonas conocidas por ellos mismos donde pues se podía cultivar, digamos que el mejor grano de cacao, a comparación de algunos otros lugares. Hoy en día hay que también saber y entender que Tabasco sigue siendo el principal productor de cacao en todo México, ¿sale? De hecho, los mejores plantíos de cacao se encuentran en la zona de Tabasco y pues bueno, sin hacer promoción, recuerden que también en la zona de Tabasco se encuentra la ruta del cacao, ¿sale? Entonces donde se pueden hacer y visitar este tipo de lugares. Ok, nos dice también que en 1519 llegó Hernán Cortés a México y con un buen sentido de negocios, Cortés logró que los aztecas le cambiaran el oro por cacao, metal indiferente para los indígenas de aquella época. Los españoles adquirieron la costumbre de consumir la bebida de chocolate, al igual que los aztecas, con la única diferencia de que ellos le agregaban azúcar, ¿sale? Entonces, desde ahí vino la primera diversificación del cacao. Ellos quedaron impresionados. Hay algunas lecturas sobre la historia del cacao, donde relatan y dicen que ellos quedaron impresionados con lo que podían hacer los indígenas, en este caso con el cultivo del cacao, y la forma en que lo transformaban para su consumo. Es por ello que ellos también fueron como, ¿cómo se dice?, diversificando este punto o la elaboración del cacao para que ellos también lo pudieran consumir. Pues sí, realmente como dices tú, porque la parte del cacao con los españoles es un tema también, híjole, hablando aquí desde, digamos que de manera muy general en cuanto nada más el consumo y todo lo que tiene que ver con el cacao, pues bueno, como tal esa es la historia de lo que sucedió, ¿no? Pero en realidad hay un trasfondo muy, pues muy cruel, por así decirlo, en cuanto a la historia de los españoles con, en este caso con los aztecas, con todos, pues sí, principalmente con los aztecas, porque pues bueno, en este caso lo del cacao, como bien dices tú, salió caro porque ingenuamente, pues los aztecas se dejaron llevar, ¿no? Para ellos el valor que tenía el cacao era demasiado grande, entonces a ellos no les importaba, como nos dice aquí en el texto, pues deshacerse como tal pues del oro, porque el oro pues no tenía como un valor tan importante para ellos. Entonces, para ellos era más importante, pues, este grano y pues, salió contraproducente porque les fue súper mal, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Bien, entonces, ok, nos habíamos quedado aquí. Bien, tenemos entonces que en una de las cartas que Hernán Cortés le envió a Carlos V, le aseguraba que que bastaba de una taza de chocolate para sostener las fuerzas de un soldado durante todo un día de marcha. En 1528 Cortés regresa a España con un cargamento de cacao, además de las recetas y utensilios necesarios para su preparación. Las vainas de cacao eran fermentadas, secadas al sol, tostadas y prensadas entre dos piedras calientes hasta obtener una pasta aromática moldeada en forma de barras o panes. Luego se agregaba agua, azúcar o miel y especias. Se le consideró al cacao un medicamento, un reconstituyente y hasta un afrodisíaco. A su vez, las recetas fueron mejorando, el chocolate podía ser un alimento o una bebida.
Por mucho tiempo, el chocolate fue exclusivo de España y estaba reservado a las clases sociales privilegiadas. Sin embargo, el contrabando, los visitantes de la corte española, las capturas de navíos que volvían de México fueron algunos de los hechos que permitieron que el cacao llegara a otros países. Desgraciadamente, después de que Hernán Cortés hizo como muy popular esta bebida justamente en, pues en las cortes o en los altos mandos españoles, en este caso principalmente con Carlos V, todas las clases privilegiadas de España, como nos dice aquí, tenían justamente pues el privilegio de poder consumir este alimento. No obstante, aquí lo más feo de todo, no obstante, cuando Cortés obviamente se llevó el cacao, el chocolate, pues desgraciadamente también se llevó toda la tradición y la cultura del mismo. O sea, no es lo mismo llevarte nada más el fruto y a ver qué hago con él. Y en este caso, pues Cortés, como nos dice aquí, se llevó todo. O sea, se llevó las recetas, se llevó como tal el fruto, se llevó los utensilios para poder realizar, pues ahora sí que su proceso. Ajá. Y pues bueno, obviamente después hubo cambios, hubo modificaciones que a lo mejor ellos le hicieron, pero pues si no hubiera sido de esa forma, simplemente pues, no conocerían el fruto del cacao, ¿no? Y como nos dice aquí, posteriormente el cacao se volvió un contrabando. En Europa, cuando se corrió la voz de que existía una bebida que los españoles habían descubierto en uno de sus viajes, obviamente había algunos otros lugares u otros gobiernos que lo codiciaban. Ajá. Y justamente como México, como el territorio de América, todavía no era reclamado como una colonia española, pues digamos que no tenía nación. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que algunos otros lugares o naciones empezaron a mandar justamente navíos, justamente para tener este contrabando del mismo. O sea, llegaban en busca del cacao, se llevaban cacao, algunas otras cosas también, hablemos de oro y algunas otras cosas, y se lo llevaban a Europa. De hecho, bueno, ya hablando un poquito más como de historia, pues recordemos que Europa está, principalmente de los países más importantes, Europa está lleno de reliquias mexicanas de gran importancia, que en realidad los países se han adjudicado o se adjudican como el derecho de tenerlo, porque dicen que a lo mejor ellos lo descubrieron, pero pues al final de cuentas, digo, si vamos a ser honestos, pues no tienen el derecho de tener pues cosas que nos pertenecen, ¿no? Pero bueno, así es la política. Entonces, desgraciadamente desde esos tiempos empezó todo este rollo del contrabando, todo este rollo de la política, y pues México fue explotado en esos aspectos, ¿no? Tenemos que en 1615, en 1615 se introdujo en Francia, gracias a la unión real de Luis XIII, de Luis XIII con la princesa española Anne de Austria, o Annie de Austria. En 1646 se introdujo en Alemania, en 1655 se introdujo en Inglaterra, en donde se abrieron salones de degustación como el Cacao Tree y el White's. ¿Sale? Fue en el año de 1659 cuando se abrió la primera fábrica de chocolates en París. ¿Sale? Si se dan cuenta, fue como un boom en esa época del chocolate, justamente lo que les mencioné hace un momento, en los países más importantes de Europa. Si se dan cuenta, no solo fue en España, posteriormente fue en Francia, posteriormente en Alemania, en Inglaterra, que fueron los que al inicio apostaron primero por el chocolate y empezaron a, pues bueno, a consumirlo, a distribuirlo, y posteriormente ya en el año de 1659
pues también a fabricarlo como tal, ¿no? O sea, ya a transformar el grano del cacao. En 1697, un suizo probó el chocolate en Bélgica y lo llevó a su país de origen. En 1711, el cacao también llegó a Austria por medio del emperador Carlos VI. En 1720, las chocolaterías italianas fueron aclamadas por su gran calidad. Y fue hasta el año de 1765 que el chocolate fue descubierto por los estadounidenses, cuando eran una colonia de Inglaterra. Charles Lyne, quien le dio el nombre en latín al cacao como de teobrama, que significa alimento de los dioses. Además, el chocolate fue utilizado como medicamento por sus propiedades fortificantes y revigorizantes. En 1776, el francés Doret inventa una máquina hidráulica que puede moler las habas de cacao en una pasta y favorece así la producción de chocolate en grandes cantidades. La industrialización arrastró cambios fundamentales para el chocolate. Se abrió la primera fábrica de chocolate en Barcelona, España, en 1780. Después en Alemania y Suiza siguieron los pasos de España abriendo más fábricas. ¿Sale? Entonces tenemos que, digo, a grandes rasgos, la pequeña línea del tiempo que les estoy dando, pues nos habla de la importancia que le dieron al cacao en Europa. O sea, independientemente de los demás ingredientes que se pudieron haber llevado de México, el más grande o el más importante fue el cacao. El cacao es el que les permitió ver, pues digamos que ver la industria alimentaria de diferente forma, porque tantas eran las ganas de los europeos de querer transformar como tal el cacao, que los llevó a abrir grandes fábricas de chocolate, no solo en España, sino hablemos de Italia, hablemos de Alemania, hablemos de Suiza, hablemos de Francia como tal, que fueron los primeros países que tuvieron industria de cacao en el mundo. Para el año de 1819, en París, Pelletier instala una de las primeras fábricas de chocolate que se sirve del vapor. En ese año, Francis Louis Cayler funda en Vevey, Suiza, la primera chocolatería de ese país. En 1831, Amédée Colère funda la segunda chocolatería de Suiza, que se establece en Lausanne. Durante 1830 y 1879, en Vevey, Suiza, el laboratorio de Henri Nestlé se encontraba contiguo a una pequeña chocolatería creada por Daniel Peter. Un día, Daniel Peter decidió incorporar leche al chocolate y así nació el primer chocolate con leche del mundo. Peter se asoció más tarde con Cayler y Core en 1929. Las tres marcas se fusionaron con Nestlé, consiguiendo así la unión definitiva del chocolate con leche. Al mismo tiempo, Rudolf Lindt inventa el chocolate fondente. Ok, entonces vamos a tener que desde el año de, pues, vamos a tener que a lo mejor en el año de 1880, por ahí así, entre 1880 y 1930, nace como tal, pues Nestlé. O sea, bueno, no Nestlé la marca, a lo mejor Nestlé ya funcionaba por parte de Henry Nestlé, pero como tal el chocolate Nestlé y todas las marcas que tiene hasta el día de hoy, empezaron a nacer en este tiempo desde 1929, pues por accidente, ¿no? Entonces de ahí, pues hasta la fecha siguen vigentes. En 1828, el holandés Conrad van Houten inventó una presa que le permitió extraer la materia grasa, es decir, la manteca de cacao, quedando el polvo de cacao que conocemos hoy como cacao amargo o cocoa.
En 1847, Inglaterra propone por primera vez, gracias a la ingeniosidad de la casa Fry y los sonidos, el chocolate bajo forma sólida. En 1893, el confitero Milton S. Hershey descubre el chocolate en una exposición universal en Chicago y empieza a producirlo abriendo una fábrica en Pensilvania. Entonces, a partir del año de 1893, comenzó la era del chocolate Hershey. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, los grandes del chocolate que existen hoy en día fueron personas que vieron el oro, que en verdad era el chocolate, y desde ese entonces siguen produciendo chocolate y siguen trabajando con chocolate. ¿Sale? Si nos damos cuenta, entonces, Nestlé, a lo mejor que fue, hablando de marcas, a lo mejor fue el pionero en este aspecto, y posteriormente tenemos a Hershey. Empresas multinacionales que como tal se han diversificado y han hecho del cacao una fuente de ingresos muy importante. ¿Sale? Literalmente descubrieron que era, pues que era oro puro, ¿no? Y que literal valía más que el oro. Ante la posibilidad de perder el liderazgo en la producción, los suizos decidieron elaborarlo a gran escala y acercar los centros de producción a los puntos de consumo del mundo. Durante la época de los 70 introdujeron sistemas automatizados que requirieron grandes inversiones. Ahora nuevas formas y nuevos productos se adaptan al mercado en todas las partes del mundo para mantener la calidad del chocolate. ¿Sale? Hoy en día podemos decir que el cacao, o bueno, el chocolate como tal, ya ni el cacao, el chocolate como tal es un, es que es como, como una competencia constante, sobre quién tiene el mejor chocolate y quién realiza el mejor chocolate. A final de cuentas, el chocolate sigue siendo chocolate, pero con el paso del tiempo y con el paso de los años, obviamente los productores de cacao se dieron cuenta o se especializaron mucho en este tipo de cosas, llevando a esto experimentar y tener recetas de todo tipo en cuanto a las distintas variedades de cacao que existen en el mundo. En el mundo existen diferentes tipos de cacao. Cada uno de estos cacaos tiene características diferentes y tiene sabores diferentes. Hablando desde el punto de vista del aspecto nutrimental del grano del cacao, cada uno tiene su chiste, pero no solo eso, sino también hablando desde el punto de vista de las características que tiene cada grano, le brinda diferentes características a un producto terminado. Bueno, chicos, estamos ya terminando esta sesión. Terminamos y le damos unos 5 minutitos de descanso y regresamos. Son 7:52, los veo de regreso 7:58. ¿Sale? Vamos a darle unos 2 minutitos a ver si se integra el resto de sus compañeros. ¿Sale?
Ok, vamos a seguir en lo que estábamos ahora sí. Muy bien. Ok, entonces seguimos con esta parte del chocolate. Teníamos que el chocolate para el siglo XXI nos dice que durante el siglo XX, la última etapa en esta historia del chocolate, se desarrollan todas las formas posibles de cacao y de chocolate, siendo especialmente importante la fabricación en los años de 1910 a 1920. De los primeros chocolates rellenos, en este caso los bombones, y la popularización de la guinduja piamontesa. Guianduja piamontesa. No me acuerdo qué es la guianduja piamontesa. Déjenme, si investigo rápido. Guianduja. Ok. La guianduja o guianduja piamontesa se le da como nombre al bombón de chocolate que contiene sobre un 30% de pasta de avellana. Y bueno, toma su nombre de Guianduya, un personaje de marioneta y carnaval que representa al piamontés arquetípico de la región italiana en la que los dulces de avellana son comunes. ¿Sale? Bueno, nomás como dato general. El consumo de chocolate se hace universal, no así la calidad. El chocolate llega a todos los rincones del mundo asociado a la alimentación infantil. Actualmente vivimos la segunda revolución del chocolate, la elaboración a partir de granos de calidad, con técnicas cuidadas de producción y manipulación del producto, con criterios de sostenibilidad. Es la filosofía Bean to Bar, un proceso de pequeñas producciones muy cuidadas que van del haba a la tableta y donde el maestro chocolatero trabaja con el agricultor, en este caso con el cacao direct. Aquí, bueno, aquí hay algo bien importante. Justamente como nos dice aquí que se vive la segunda ola o la segunda revolución del chocolate, esta parte del siglo XXI, la verdad, yo tengo que reconocer algo muy cañón. Recuerdo, cuando recién este tipito, tipito, este chef, ¿cómo se llama? Ramón, no, Ramón, José Ramón Castillo, ajá. Cuando él empezaba a hacer un boom en la parte del chocolate, les estoy hablando de hace como 15 años, más o menos. Sí, más o menos hace como 15 años, más o menos. Yo cuando conocí a José Ramón Castillo todavía él formaba parte del canal este famoso del Gourmet y era como los top, o sea, era digamos que de los horarios top en el canal del Gourmet, porque apenas se comenzaba con esto de trabajo del chocolate. O sea, él empezaba como este punto de la evolución del chocolate. Y recuerdo perfectamente hace algunos años, hablando más de 10 años, yo tenía un compañero que estaba muy pegado a José Ramón Castillo y pues bueno, trabajó con él un ratito. Entonces en ese tiempo este cuate, a mí y a otros amigos nos invitó a degustaciones que apenas comenzaban a ser como populares, bueno, ni populares, sino eran como muy under, estas degustaciones que hacía José Ramón Castillo en su chocolatería de Polanco, y en Mazarik. Y dijo, vamos, y pues que está bueno, y que no sé qué, y que es un maridaje interesante, y la verdad es que este cuate trae ideas muy fuertes, y que no sé qué, ¿no? El chiste es que, bueno, fuimos,
Y justamente ahí, en el día de la degustación, degustamos chocolates muy buenos, muy, muy buenos, la verdad. Y este cuate nos hablaba de un proyecto que ya se estaba gestionando por parte de él y que lo venía trabajando desde hace ya aproximadamente 5 años atrás. O sea, estamos hablando de que más o menos el proyecto de chocolatería de José Ramón Castillo empezó hace ya cerca de 20 años. Uh-huh. Y pues bueno, hasta el día de hoy, o hace al menos, no sé, yo creo que al menos unos 7 años, se hizo como muy popular José Ramón Castillo, pero su proyecto viene funcionando desde hace aproximadamente 20 años. Recuerdo muy bien que esa vez que fuimos a la degustación, pues bueno, estaba José Ramón Castillo, él era quien daba las degustaciones, ahorita no sé si todavía las hagan, y si las hacen, no sé si él siga siendo quien dé las degustaciones, pero anteriormente él era quien las daba. Como todavía no era una persona, o bueno, dentro del mundo de la gastronomía ya era alguien famoso, pero pues digamos que a nivel nacional o popularmente no era alguien tan famoso todavía. Y recuerdo que alguien le preguntaba que, pues que qué onda, ¿no? Porque él nos hablaba mucho justamente de esta parte de la sostenibilidad, de cómo hacer que tener granos de calidad, cacao de calidad, chocolate de calidad, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo recuerdo que nos hablaba mucho sobre este proyecto que él tenía sobre cacao de sostenibilidad, donde cuando él regresó a México después de haber trabajado en Europa y haber ganado algunos campeonatos de cocina allá en Europa, lo que él hizo fue literalmente invertir su dinero. Este poco o mucho dinero que a lo mejor él tenía, fue tanta la pasión que él tuvo por el cacao, que literalmente se fue a Tabasco. Él se dedicó a investigar y a leer sobre el cacao, se fue a Tabasco, y esto es algo que a lo mejor no muchos saben, pero él tiene una sociedad con pequeños productores en la zona de Tabasco de cacao, que literalmente le producen los granos de cacao que él necesita para todo su proyecto de chocolatería Kebo. Entonces, todo este punto de sostenibilidad, él lo lleva a cabo desde hace ya cerca de 20 años, porque al final de cuenta, no solo se trata como decir, ok, quiero trabajar contigo, productor, y ya, sino él, por ejemplo, nos mencionaba que en ese entonces, pues el cacao era muy mal pagado. Entonces, por lo tanto, había gente que pues no quería como tal cultivarlo porque era una planta que necesitaba mucho cuidado. O sea, no era como de, ya está el cacao y que se dé cuando pueda, no. En realidad necesita mucho cuidado para tener granos de calidad. Entonces, él mencionaba que para él era una relación como costo-beneficio en cuanto a que los productores hicieran bien su trabajo, a que él también se adentrara y se empapara de toda esa información, y que él se los remunerara de una forma importante, es decir, que les pagara con un precio justo la compra, en este caso, del grano de cacao. Ajá, entonces, bueno, leyendo o dándoles esta información que tiene que ver con esto del boom o la revolución del cacao, al menos en México, esta persona, José Ramón Castillo, tengo que reconocer que ha hecho mucho hincapié en ese punto, y creo que al día de hoy sigue trabajando de la misma forma, de la mano con productores de Tabasco principalmente, para la obtención de granos de calidad. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de probar el chocolate de José Ramón Castillo, el chocolate que maneja José Ramón Castillo, y honestamente es un chocolate de muy buena calidad, muy, muy buena calidad. Maneja diferentes tipos de chocolates o diferentes, bueno, él lo menciona de esta forma, que él maneja distintos porcentajes de cacao. De hecho, en sus degustaciones se manejan distintos porcentajes de cacao, siendo el del, si no mal recuerdo, creo que era el del 80%, 85% de cacao, el más puro que manejaba, y que en realidad tiene un sabor súper fuerte, muy bueno, pero muy, muy, muy amargo. Pero la verdad está muy, muy rico. Y de ahí, pues bueno, tiene distintas calidades, pero en realidad la calidad de su chocolate es muy buena. Ah, fíjate qué chido. ¿En serio estuviste trabajando en Kevo, Esteban? ¿O es choro de Charlie? Sí, de hecho, aquí, de aquí del liceo, ahora sí que les comento, de aquí del liceo,
No sé qué fue, no, fue antes de que ustedes entraran. Cuando yo recién entré a trabajar aquí al liceo, entré a trabajar con, bueno, había un grupo de décimo. En ese grupo de décimo había un chavo que estaba como muy metido con este rollo del chocolate. Y este chavo hizo lo posible, le rascó y todo el rollo. Y pues está bien, qué bien. ¿En serio sí estuviste trabajando en limpieza con Joserra? Qué chido, Esteban. Pues hay un chavo, bueno, si te estuviste trabajando ahí, bueno, depende en qué chocolatería estuviste, porque ahorita creo que ya tiene como 5. Me acuerdo que en ese tiempo solo tenía la de Polanco. Ahorita creo que ya tiene como 5 o 6, la verdad no sé. Y hay un chavo de aquí del liceo, egresado del liceo, que trabaja en Chocolatería Quebo y justamente trabaja en la producción de chocolate. Es muy bueno el vato. Se llama, bueno, se apellida Lobato. Es muy bueno ese chavo, porque aparte pues le encantaba todo este rollo del chocolate y se metió durísimo, investigó, hizo, practicó. Recuerdo que antes de que salieran de aquí del liceo, él empezaba ya a comercializar sus bombones de chocolate con todo el mundo y pues empezaba como a experimentar y a echarle ganas. O sea, la verdad es que el chavo estaba como muy metido en este rollo del chocolate. Bueno, obviamente cuando salió empezó a trabajar en algunos otros lugares hasta que se le dio la oportunidad de entrar a Kevo y pues hasta el día de hoy sigue trabajando en Kevo el chavo. Y pues es muy bueno. Pero bueno, vamos a seguir. Ay. Tenemos entonces que el sabor delicado de los granos puros de cacao criollo, sí, marcará una nueva era en el consumo del chocolate. Se tiende a eliminar aditivos y a buscar la pureza del sabor. Aparecen el chocolate de origen único, se incorporan los lenguajes del vino como el Gran Cru. Ya no es una golosina infantil, sino que se vuelve a los orígenes. Es el alimento de los dioses, algo digno de los mejores paladares y que se obtiene respetando el medio ambiente donde se produce y las personas que lo producen. El chocolate se trata como un arte y los productos de los maestros chocolateros son reconocidos como alta cocina. ¿Sale? Entonces vamos a tener que obviamente existen muchos chocolateros, tanto en México como en el mundo, que son chocolateros excelentes, la verdad, tienen técnicas pero increíbles, de verdad, las personas que trabajan en el chocolate, neta, sí son unos pros, porque tiene su chiste. Digo, no es tan fácil como se ve trabajar con chocolate. Yo en lo particular les puedo decir que sí sé trabajar el chocolate, pero no a un nivel pues tan pro, porque neta dedicarle tiempo al chocolate es, híjole, experimentar, hacer, deshacer, equivocarte, etcétera. Son muchas cosas interesantes que se pueden hacer con el chocolate. Ok, vamos con el origen y cultivo del cacao natural. Tenemos que, en primero, ¿qué es el cacao? ¿Sale? Tenemos que el cacao es una fruta de origen tropical que proviene del árbol de cacao, cuyo nombre científico es Theobroma cacao, que en griego significa alimento de los dioses. Tenemos que el árbol de cacao tiene las siguientes características. Tiene una altura de entre 4 y 8 metros. Sus frutos son bayas alargadas que contienen entre 30 y 40 semillas de color marrón rojizo por fuera, cubiertas de una pulpa blanca dulce y comestible. Su hábitat natural son los bosques húmedos tropicales del clima cálido. Tarda entre 5 y 6 años en dar sus primeros frutos y 6 meses en madurar. Fíjense, es un proceso súper largo y que tienen las plantas de cacao. El nivel de producción del cacao depende de las condiciones ambientales de la zona donde se cultiva. Necesita la temperatura y la humedad específicas para poder cultivarse y a menudo requiere de otros árboles frondosos o de sombra que lo protejan del sol. Son los llamados árboles madre de cacao. ¿Sale? Entonces, los cuidados que necesita como tal el árbol de cacao pues son muy importantes. Necesita tanto como sol y necesita sombra al mismo tiempo. Cuando un árbol se beneficia de ambas cosas, tanto del sol como de la sombra, se obtiene, digamos que una fotosíntesis
pues digamos que mejor hecha o mejor obtenida por la planta, lo que se refleja en, obviamente, frutos más grandes, frutos más bonitos y una salud en el árbol mucho mejor, ¿sale? Entonces, es por eso que necesita de diferentes factores, o sea, necesita de la humedad, necesita de la temperatura, necesita del sol, necesita de la sombra, necesita de muchas cosas. Es por eso que los árboles de cacao justamente no es que crezcan, por ejemplo, no sé, se me ocurre como el maíz, ¿no? Que está el sembradío de maíz y pues hay que se dé con el sol, con la humedad, con el clima, etcétera. No, en el caso del cacao, como nos dice aquí, necesita los árboles madre de cacao. Es decir, que siempre que se planta un árbol de cacao, o se tiene ¿cómo se le dice? Un huerto de árboles de cacao, siempre aunados a ellos se van a plantar árboles más grandes o que pueden crecer más grande que ellos. ¿Para qué? Para que les puedan brindar sombra y que al mismo tiempo puedan tener un poco de sol. Esto va a permitir que el desarrollo de la planta sea mucho mejor. Ok, tenemos que las condiciones ambientales son claves para la producción y desarrollo del cacao. Se necesitan entre 300 y 600 semillas para fabricar 1 kilo de cacao. Ahí nomás la cantidad, ¿eh? Entre 300 y 600 semillas para fabricar 1 kilo de cacao. Bueno, tenemos que existen diferentes variedades de cacao. Nos dice que hay 3 variedades principales de cacao. Aunque se conocen 18 especies distintas, se van a mencionar las 3 principales. Ok, a ver, sí existen 18 especies distintas, pero digamos que el resto son especies como de baja calidad. O sea, realmente se puede obtener producto o se puede obtener cacao, pero va a ser un cacao insípido, va a ser un cacao que no tiene las características necesarias, a lo mejor tanto nutricionales, o de sabor, organolépticas como tal, que le van a dar al cacao ese sabor específico. En general se consideran 3 las más importantes. Estas son las siguientes. Primero tenemos el cacao criollo, que es la variedad de cacao que consumían los mayas. Se considera la de mejor sabor y tiene un aroma muy particular. El cacao genuino, bueno, es el cacao genuino y fue bautizado así por los españoles al llegar a México. Se cultiva en Perú, en Venezuela, fundamentalmente en Chuao, en Honduras, en Colombia, en Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Trinidad y Tobago, Bolivia, Jamaica, México, Granada y en el Caribe, en la zona del Océano Índico y en Indonesia. Es un cacao reconocido como de gran calidad, de escaso contenido en tanino, reservado para la fabricación de los chocolates más finos. El árbol es frágil y de escaso rendimiento. El grano de es de cáscara fina, suave y poco aromática. Representa como mucho el 10% de la producción mundial. Un ejemplo de la variedad criolla es el cacao Ocumare, proveniente del valle de Ocumare de la costa de Venezuela. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el cacao criollo va a ser como pues digamos que el tipo de especie de cacao pues más importante o más querido para la elaboración del cacao. ¿Sale? O sea, se va a cultivar principalmente en los países ya mencionados y como nos dice aquí, únicamente ocupa el 10% de la producción mundial. Es decir, que existen muy pocos árboles o muy pocos plantíos como tal de esta variedad. Tenemos que de esta variedad se obtienen los productos destinados a la chocolatería de lujo. El cacao tipo criollo cuenta con algunas variedades, de las cuales las más importantes son las siguientes. El criollo porcelana, que se encuentra en Maracaibo, en Zulia, para ser específico, y es considerado uno de los mejores cacaos del mundo. El criollo porcelana proviene de árboles de pequeño tamaño, con ramas finas y cortas,
y hojas verdes de color o de color rosado pálido. También tenemos el criollo andino, que produce frutos rojos y verdes que se alargan antes de madurar. El criollo pentagona, que produce frutos con 5 bordes prominentes. Todos ellos se utilizan para la elaboración de chocolates muy refinados de altísima calidad. El chocolate obtenido con el cacao criollo es de color ligeramente pardo, más parecido al chocolate con leche, y posee cierto sabor agradable a frutos secos, que recuerda ligeramente al chocolate típico. Por otro lado, tenemos otro tipo de cacao. Este es el cacao forastero, donde es una variedad salvaje del cacao criollo originario de la selva amazónica. Tiene un sabor más amargo y es el cacao más común. El 90% del cacao que se cultiva actualmente en el mundo pertenece a esta variedad. Originario de la Alta Amazonia, se trata de un cacao normal con el tanino más elevado. Es el más cultivado y proveniente normalmente de África. El grano tiene una cáscara gruesa, es resistente y poco aromático. Para neutralizar sus imperfecciones requiere de un intenso tueste, donde proceden los sabores y aroma a quemado de la mayoría de los chocolates. Los mejores productores usan granos forasteros en sus mezclas para dar cuerpo y amplitud al chocolate, pero la acidez, el equilibrio y la complejidad de los mejores chocolates proviene de la variedad criolla. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el cacao forastero va a ser como la base de la elaboración de los chocolates comerciales. Por otro lado, tenemos otro tipo de cacao, que es el cacao trinitario. Es el resultado de la fertilización cruzada entre árboles de variedad criollo y forastero, ocurrida espontáneamente en la isla de Trinidad alrededor del año 1730. Combina parte del sabor típico del cacao criollo con la resistencia del forastero. Entre los que destaca el trinitario, es un cruce entre el criollo y el forastero, aunque su calidad es más próxima a la del segundo. Como su nombre sugiere, es originario de Trinidad, donde, después de un terrible huracán en 1727, destruyó prácticamente todas las plantaciones de la isla. Surgió como resultado de un proceso de cruce. De este modo, heredó la robustez del cacao forastero y el delicado sabor del cacao criollo. Se usa también normalmente mezclado con otras variedades, como por ejemplo, de un trinitario tenemos a un carenero superior de Barlovento, al este de Caracas, en el estado de Miranda, en Venezuela. ¿Sale? Entonces vamos a tener que Venezuela es un país productor importante de cacao y pues bueno, vamos a tener que algunas variedades provienen de esta zona. ¿Cuáles son los países productores de cacao? Nos dice que en el comienzo del cultivo del cacao se sitúa en México y en otras regiones de América Central, y algunos investigadores aseguran que los españoles también lo encontraron creciendo de forma natural en muchos bosques a lo largo de los ríos del Amazonas y Orinoco y sus afluentes, donde aún hoy existen variedades de la planta de gran valor. Hoy en día el cacao se cultiva principalmente en África Occidental, América Central y del Sur y Asia. Los 8 principales países productores representan el 90% de la producción mundial y son también los mayores exportadores, con excepción de Brasil y Malasia, cuyo consumo interno absorbe la mayor parte de su producción. Los 8 principales países productores de cacao en el mundo son los siguientes. Tenemos a Costa de Marfil, que es el país número 1 de producción de cacao. Luego tenemos a Ghana, luego Indonesia, posteriormente tenemos a Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia, que son como los 8 principales productores de cacao en el mundo. Tenemos entonces que el cacao crece
en la denominada Franja del Cacao, la cual se extiende entre 10 y 20 grados de altitud al norte y al sur del ecuador terrestre. Como en el caso de los vinos, las notas únicas de sabor de cada chocolate están dadas por la procedencia geográfica de los granos de cacao y por otros factores como las condiciones climáticas, propiedades del suelo y variedades del fruto. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a encontrar que existe este lugar que se le conoce como la Franja del Cacao y regularmente los plantíos de cacao los podemos encontrar en esta zona. Bien, ahí tenemos una imagen de un mapamundi. Justamente la zona sombreada o la zona negra es la denominada Franja del Cacao. ¿Sale? Toda esa zona es donde el cacao se puede cultivar o se puede dar de forma natural y que tiene las condiciones climáticas para hacerlo. Si nos damos cuenta, la mayor parte de México, si no es que el 90% de México, tiene las condiciones para que se pueda dar el cacao. De ahí en fuera, pues bueno, países como Colombia, Ecuador, Brasil, Venezuela, no sé, y todo lo que tiene que ver con África, son lugares donde se va a poder cultivar el cacao de buena forma. Ahora, aquí tenemos algunos otros países que también son productores como tal de cacao y algunos que son consumidores. Voy a empezar del centro hacia la derecha a partir de Bélgica. Ajá. Bélgica tiene el porcentaje del 2.2% del consumo de cacao. Luego tenemos que Alemania tiene el 11.6% de consumo, Polonia el 2.6% de consumo, Rusia el 7.7% de consumo, Japón el 6.4% de consumo, Indonesia tiene el 13% de consumo, Papúa Nueva Guinea tiene el 1.33% de consumo, Camerún el 4.6% de consumo, Togo tiene el 1.67% de consumo, Ghana tiene el 20.61% de producción de cacao, Costa de Marfil tiene el 38.61% de producción de cacao. Posteriormente nos vamos arriba, bueno, ahí en medio, mejor dicho, tenemos que Italia tiene el 4.6% de consumo, Francia tiene el 10.3% de consumo. Por otro lado, Brasil tiene el 4.5% de consumo y el 3.7% de producción de cacao. Ecuador tiene el 3.2% de producción de cacao, Colombia el 1.07% de producción de cacao, República Dominicana el 1.17% de producción de cacao, México tiene el 2.5% de producción, perdón, 2.5% de consumo de cacao y el 1% nada más en cuanto a la producción de cacao. Estados Unidos consume el 32.7% de cacao. Canadá consume el 2.6% de cacao. El Reino Unido consume el 9.2%. ¿Sale? Si nos damos cuenta, digo, son como los países más importantes, son los números más importantes en cuanto a estos países, pero pues existe una diferencia muy grande de algunos países a otros. Tomando en cuenta, por ejemplo, la producción que tiene África en cuanto a Costa de Marfil y Ghana, es una producción bárbara, una producción exagerada de cacao. Y México solo tiene el 1%. ¿Sale? Entonces, bueno, así es como se mueven los números. Ok, en cuanto a la recolección del cacao, tenemos que las mazorcas se deben de cosechar a mano, determinando madurez, color o por detalles táctiles. Si el fruto no maduró, el cacao será eternamente amargo. Las mazorcas recolectadas se apilan en la zona de cosecha y dentro de los 4 días siguientes deben abrirse y desgranarse. Los granos que se obtienen con una forma similar a la almendra se apilan en el mismo suelo del cultivo y se cubren con hojas de bananero, o también se acomodan en cajas de madera o de mimbre para que los granos empiecen a fermentar.
Ok, en el paso o en el proceso de la fermentación, tenemos que es el primer proceso clave para la obtención de un buen chocolate, ya que durante la fermentación se desarrolla el sabor del cacao. Cuando las semillas se ponen en las cajas o en el suelo tapadas, la temperatura aumenta naturalmente entre los 45 y los 50 grados, debido a la fermentación provocada por las reacciones químicas y enzimáticas en el interior de los granos y por la acción de las levaduras aportadas por el contacto humano, los insectos y la atmósfera tropical. Este proceso se ve favorecido por el clima caluroso y húmedo. Durante las primeras 24 horas de fermentación, los granos permanecen quietos, después son removidos regularmente con el fin de permitir la fermentación aeróbica. La fermentación se realiza para destruir el embrión y así impedir que los granos germinen durante el traslado. También con la fermentación se elimina el resto del mucílago que cubría a los granos y que podría provocar la putrefacción, dejándolos improductivos. Esta materia soluble se cubre como jugo de fermentación. Las sustancias amargas se transforman dando lugar a las aromáticas, en realidad un aceite esencial con olor a cacao. Si la fermentación no se completa, el sabor amargo queda en el grano y la calidad disminuye. En esta instancia, los granos definen sus aptitudes para permitir luego un buen chocolate. Ok, entonces es primordial el paso de la fermentación. Si no tiene una buena fermentación el grano del chocolate, definitivamente vamos a tener un grano amargo. El secado. Para el secado, tenemos que después de la fermentación los granos se lavan y se secan al sol o colocándolos en secadores. La temperatura para el secado ronda los 100 grados centígrados. Este procedimiento sirve para cortar la fermentación y reducir la humedad del grano del 60% al 8%. Dicho proceso dura entre 24 y 48 horas y siempre se hace en el país de origen. La astringencia del grano húmedo desaparece en este paso. Al finalizar, la semilla toma un color oscuro que se llama cacao comercial. En el procesamiento de los granos de cacao, los granos secos son llevados a los diversos países donde se vaya a fabricar el chocolate para ser procesados. Cada fábrica primero realiza una limpieza para eliminar los últimos elementos extraños que pueda contener el grano, como los metales o piedras. Luego se le somete a un tratamiento de rayos infrarrojos que eliminan cualquier tipo de actividad indeseable y también separan los granos según su tamaño. Antes de llevarlos al siguiente paso, es imprescindible eliminar todos aquellos granos rotos y partes chicas, porque en el tostado se queman más rápido que los granos enteros y le dan un sabor amargo. En el tostado del cacao, tenemos que en el tostado o torrefacción, después del secado, limpieza y separación de los granos, comienza la fabricación propiamente dicha del chocolate. El tostado es la primera operación importante en la fabricación del mismo y la persona responsable de dicho proceso debe conocer el origen, la cosecha y el comportamiento de cosechas anteriores. En este caso, se llevan los granos a una temperatura de 140 a 150 grados para transformar las sustancias aromáticas y aprovecharlas al máximo. La temperatura va creciendo hasta que los granos desarrollan aromas, es decir, que llega gradualmente a los 130 grados en el interior de los mismos. El encargado detiene el tostado y se pasan los granos a un enfriador brusco para evitar el sabor amargo. Los granos deben ventilarse bien para que no se prenda fuego al salir del horno y enfriarse correctamente. En el caso de la molienda, tenemos que en este paso, después de haber sido tostados y enfriados, los granos pasan a ser triturados para reducir el tamaño de las partículas y obtener una baja viscosidad que permita la mezcla con otros ingredientes. Primero se debe eliminar por completo la cascarilla de los granos y romperlos en pedazos pequeños. Y también hay que eliminar el germen porque le dará un sabor desagradable. Después se muelen los granos en los molinos de rodillos, normalmente son 5, que van cerrando de poco a poco el espacio entre ellos. Estos rodillos son calentados a 90 grados y de ahí se obtiene la pasta de cacao, también llamada masa de cacao.
Chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya está por terminarse la sesión. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que mañana tenemos el examen y que tienen que revisar plataforma para que hagan la actividad que está ahí, porque la información que viene ahí va a venir en el examen de mañana. ¿Sale? Entonces, eso es todo por el día de hoy y muchas gracias. Nos vemos mañana.